Iniciamos con nuestro módulo 4 de la unidad 2, partes principales del motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Como sabemos, hoy en día el motor es una máquina importante para realizar actividades tanto industriales como domésticas. Se le conoce como una máquina de tipo electromecánica, ya que convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Para entender su funcionamiento es importante conocer las partes del motor eléctrico. La primera es el estator. Esta constituye la parte fija del motor y es el elemento que opera como base, permitiendo que desde este punto se lleve a cabo la rotación del motor. Este no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero al silicio, que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con facilidad. Tanto la parte metálica del estator y los devanados son los que forman este componente y proveen los polos magnéticos. Estos polos siempre van a ser de tipo pares. Puede ser un motor de 2 polos, de 4 polos, 6, 8, 10 polos, etc. Por ello, el número mínimo de polos que puede llegar a tener un motor es de 2. Un polo norte y un polo sur. Por lo tanto, el estator es quien se encarga de formar el campo magnético dentro de un motor. Vamos a encontrar dos tipos de estator: el de polos salientes aplicado para motores grandes y el estator de tipo ranurado para motores pequeños. El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los vamos a encontrar de tres tipos: rotor ranurado, rotor de polos salientes y rotor jaula de ardilla. El rotor ranurado, este tipo de rotor, al igual que el estator de tipo ranurado, es utilizado para motores pequeños, porque usan en sus bobinas, dentro de este núcleo o dentro de las ranuras, alambre con diámetros pequeños. El rotor de polos salientes, al igual que el estator de polos salientes, es utilizado para motores grandes, y en esta el alambre magneto utilizado es de un calibre más grande y este va colocado en la parte superficial de los polos del núcleo. El rotor tipo jaula de ardilla, este tipo de rotor no tiene bobinas. Se le llama jaula de ardilla por la forma que tiene, y son dos anillos que están cortocircuitados con barras de aluminio y son las que se encargan de convertir la energía eléctrica a energía mecánica. Una ventaja de este rotor es que presenta menores pérdidas comparadas con los otros rotores, ya que los demás tienen bobinas y este carece de ellas. Por lo tanto, la fricción, el roce y el desgaste entre este es mínimo. Bobinas del estator. Como sabemos, el estator, además de la forma de su núcleo, tiene bobinas. Estas bobinas, en un motor, hablando específicamente del motor monofásico, tiene dos devanados, uno que es el devanado de trabajo y otro que es el devanado de arranque. Estos dos devanados, cuando el motor se enciende, trabajan al mismo tiempo, y cuando el motor ya se estabiliza, se desconecta la bobina de arranque y solo se queda trabajando la bobina de trabajo. Los devanados difieren entre sí física y eléctricamente. El devanado de trabajo está formado de un conductor grueso y tiene más espiras que el devanado de arranque. Este generalmente se aloja en la parte superior de las ranuras del estator, en tanto que el devanado de trabajo se aloja en la parte inferior. El devanado de arranque tiene menos espiras de una sección delgada o pequeña de un conductor, a diferencia del de trabajo. La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser totalmente cerrada, abierta, a prueba de goteo, a prueba de explosiones o de tipo sumergible. Un ejemplo podría ser un motor, una bomba sumergible. Una bomba tiene internamente un motor. Si esta bomba va a estar dentro del agua, el motor tiene que estar herméticamente sellado para no permitir el paso del agua o la humedad dentro de él.
La base, ese elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor. Puede ser de dos tipos, le llaman base de tipo frontal y la otra base es de tipo lateral. La base de tipo frontal es colocada normalmente de manera horizontal y la base de tipo frontal es donde el motor va colocado de manera vertical. Caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo y contra cualquier elemento que pudiera dañarlos. Como lo vemos en la imagen, en la bornera o caja de bornes o conexiones es donde entran las líneas de alimentación al motor. Aquí es donde se hace la configuración o conexión del motor. Si hablamos de un motor trifásico, aquí es donde se hacen los arreglos, conexión delta o conexión estrella. Esta caja de bornes debe estar tapada o sellada con unos tornillos para evitar que entre la humedad o el polvo y logre hacer falsos o cortos dentro de las conexiones del motor. Cojinetes se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases. Vamos a encontrar cojinetes, le llaman de deslizamiento, y cojinetes de rodamiento. Son para un motor, como mínimo va a tener dos cojinetes. Son los que soportan o apoyan al rotor. Cojinetes de deslizamiento operan basándose en el principio de la película de aceite. Esto es, que existe una delgada capa de lubricante entre el eje y la superficie de apoyo, como lo vemos en la imagen. Estos son los cojinetes de deslizamiento. No existen balines o balas, simplemente el eje del motor se apoya sobre este buje o sobre este cilindro y lo único que separa al eje del valero o del cojinete es la película de aceite o grasa que tenga el motor. Cojinetes de rodamiento. Se utilizan preferentemente en lugar de los cojinetes de deslizamiento por varias razones. Como lo mencionamos, en este tipo de cojinete ya existen balines o balas, por lo tanto tiene ventajas con respecto al cojinete de deslizamiento. ¿Cuáles son? Serían estas las ventajas. Tiene un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque. Son compactos en su diseño. Tienen una alta precisión de operación. No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante. Se reemplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares. Una ventaja u otra característica que los diferencia es que este tipo de valeros es aplicado para motores pequeños y que trabajan a grandes velocidades. El cojinete de deslizamiento se utiliza solo para motores grandes y que trabajan a velocidades pequeñas. Placa de características. Todo motor va a tener una placa de características para que ustedes puedan identificarlo, puedan saber qué tipo de motor es, cómo se debe conectar, cuánto amperaje consume. Toda esa información debe venir en esta placa y debe estar colocada de manera rígida en el motor mediante remaches y normalmente están hechas de acero inoxidable y la pintura del motor no debe cubrirlas, ¿sale? Entonces la información debe ser grabada en el metal de las placas de tal manera que pueda ser leída aunque desaparezca la coloración e impresiones de superficie. Entonces todo motor debe tener esta ficha técnica o ficha de datos. Aquí mostramos estas fichas técnicas o ficha de datos que le llaman placa de características. Aquí tenemos dos motores. Tenemos la primera placa y la segunda. Aquí podemos ver toda la información. Por ejemplo, aquí número 1 me dice qué tipo de motor es. Es un motor trifásico que trabaja a una frecuencia de 50 Hz. En el número 2 me dice que trabaja una potencia de 15 kW. En la número 3 me dice que este motor se puede conectar en estrella para que trabaje a 380 volts consumiendo un amperaje de 29 amperes. En el número 4 me indica que también puede trabajar en conexión delta para 220 volts consumiendo un amperaje de 50 amperes. En el número 5 me dice la protección del motor. En este caso este motor tiene una protección IP54, que quiere decir
protección contra polvo y humedad. En el número 6 me muestra coseno de phi, que es el factor de potencia. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de energía que entra, aprovecha el 90, tiene 0.9 de factor de potencia. También me muestra la clase de aislamiento, en este caso el tipo de motor es aislamiento tipo F. En la número 7 me indica las RPMs del motor. En este caso este motor trabaja a 2910 RPMs. En la siguiente placa me dice también que es un motor de tipo trifásico. Esta onda quiere decir que es de corriente alterna, tiene su modelo, me dice que tiene una protección de IP55, que trabaja a 50 Hz, pero también lo puede hacer a 60 Hz. En 50 Hz puede trabajar en conexión delta y estrella, en delta a 230 volts y en estrella a 440 volts. Entrega una potencia de 1.5 kW y en amperajes en delta 5.9 amperes y en estrella 3.4 amperes. Tiene un factor de potencia de 0.81 y sus revoluciones por minuto son 1420. Tanto en delta como estrella puede haber una variación de voltaje. Dice que en delta varía de 220 a 240, en estrella de 380 a 420, y también lo hacen los amperajes. En delta 6.1 amperes y en estrella 3.5 amperes. Para 60 Hz me dice que no va a trabajar más que en conexión estrella, que son 460 volts, y va a entregar una potencia de 1.75 kW con un amperaje de 3.3 amperes. En esta frecuencia su factor de potencia va a ser de 0.82 y las RPMs van a aumentar. En este caso eran 1420 en 50 Hz, en 60 Hz van a ser 1720 RPMs. En estrella puede variar de 440 a 480 y el amperaje se mantiene, que es de 3.4 amperes. Es así como tenemos todos los datos de un motor en su ficha técnica. Por lo tanto, el principio de funcionamiento de un motor va a trabajar mediante el estator, que se encarga de formar el campo, y el rotor es quien recibe el campo y genera otro campo magnético para que se dé la tracción y repulsión dentro del motor eléctrico. Entonces, las partes de un motor lo vemos aquí. Tenemos, hablando de un motor de arranque con capacitor, tenemos el capacitor, tenemos al rotor, que en este caso es un rotor tipo jaula de ardilla, tenemos al estator, que tiene, en este caso, de tipo ranurado, tiene aquí las laminillas de acero al silicio. Este tipo de motor es de autoventilación, tiene colocado unas aspas internas que cuando gira el rotor, este se proporciona aire para poder disipar el calentamiento. Tiene los cojinetes, en este caso, ¿qué tipo de cojinete es? Si lo vemos acá, es un cojinete de rodamiento o de bolas. Es para motores a altas velocidades. Tenemos el eje principal, que es el eje del motor. Tenemos la placa extrema, que es la placa externa, que es lo que sostiene toda la parte de la carcasa del motor. Tenemos el armazón, el enrollamiento, que en este caso sería el embobinado, que está colocado para el estator, y hay un interruptor centrífugo, que controla el arranque. Como decíamos, tiene dos bobinas, una de arranque y una de trabajo. Este interruptor desconecta a la de arranque cuando el motor ya se estabilizó en su funcionamiento. Tenemos dos cojinetes, aquí hay un cojinete en la parte frontal y acá otro cojinete en la parte trasera del motor. En conclusiones, es importante conocer las partes del motor eléctrico para poder entender su funcionamiento. En el módulo les voy a colocar unos videos que sí les pido que los revisen para entender el funcionamiento de cómo se genera el campo magnético en un estator y cómo trabaja ya colocando el rotor. Bien, eso es todo por el módulo número 4, partes del motor eléctrico. Gracias por su atención.